Egipto es un estado que nace a partir del río Nilo, que según las crecidas y bajadas de caudal representaba la vida y la muerte para los egipcios. Estos viven en pleno desierto, donde durante semanas se produce una gran subida del nivel del agua, inundando grandes zonas que, cuando se secan, son muy fértiles para el cultivo de alimentos, por lo que vemos un ciclo anual que genera crecimiento y destrucción, del que se creará la cultura y la forma de vida. Los egipcios, como todos sabemos, eran politeístas. Normalmente identificaban a las divinidades con elementos de la naturaleza, objetos e incluso animales. Es la forma de representar los rasgos más característicos o la forma de actuar de los dioses. Esto es en realidad una antropomorfización. Normalmente el cuerpo humano y cabeza de animal, aunque pueden darse otras formas. También había divinidades con forma de animal. Incluso animales sagrados que servían de oráculos, se momificaban al morir y eran enterrados en necrópolis específicas para ellos. Por eso los animales formaban parte de la vida cotidiana de los egipcios, aunque no todos tenían acceso a los mismos, lo que nos muestra diferencias sociales. Los egipcios estaban dotados de personalidad, relaciones, gran poder, que los diferencia del resto de los mortales, y llegan a tener una biografía. A veces hasta mueren, como es el caso de Osiris, pero siempre bajo la concepción de que el mundo es cíclico y eterno. Estos dioses estaban jerarquizados a través de una cosmogonía. La creación del mundo sería hecha por Atum, dios primordial, en Heliópolis. Tras esta creación inicial, Atum permanecería inactivo y sería Ra quien se encargaría de completar el proceso. Ra, sol en todo su esplendor, no posee pareja, y se formularon 3 teorías sobre lo que pudo haber ocurrido: la masturbación, la expectoración o el estornudo, del cual nacería la primera pareja del mundo, Tefnut y Su. Él sería el encargado de la separación del cielo y la tierra junto con la ordenación del universo para su creación. De estos 2 nacerán Heb, dios de la tierra y protector de reyes, y Nut, diosa del cielo, de los que nacerán otros 4: Osiris, dios de la luz y de los muertos; Isis, mujer de Osiris; Seth, dios de las tinieblas y la resurrección; y Netfis, esposa de Seth y ayudante en el juicio final. Estos dioses forman la Eneada heliopolitana, aunque es necesario entender que esta religión no fue estática durante los más de 3000 años de historia de esta civilización. Una vez completado el proceso de creación, Ra se nombra señor y se le considerará el creador de la monarquía egipcia, que se identifica con el linaje solar. Ra, como sol, daba la vida y se batía en duelo todas las noches con la muerte, la oscuridad. Esta concepción cíclica del tiempo, con la dualidad vida-muerte identificada con el Nilo, será la ideología que predomina en Egipto desde la prehistoria. Esta dualidad se extrapola a las personas, que estaban compuestas por 5 partes diferentes. La primera es el nombre, que dota de esencia a la persona. La segunda es la sombra, generada por el Dios Supremo. El cuerpo, contenedor único e intransferible. El Ba, elementos psicológicos que caracterizaban a cada persona. Cada noche se reuniría con Osiris y volvería a la vida por la mañana. Y por último el Ka, la energía vital. Si el cuerpo, el Ka y el Ba se separaban durante la muerte, el alma vagaría errante por el mundo. Solo cuando estaban juntos el alma se hacía inmortal y viviría en las estrellas. De ahí la necesidad de conservar el cuerpo y la fomentación de la momificación, pues el cuerpo era necesario en el más allá. Antes de llegar a ser inmortal, el muerto se veía sumergido en un proceso que se describe en el texto de las pirámides en el posterior libro de los muertos. En este cuenta que el lugar de reposo de los buenos es el cielo, las estrellas. El difunto llega a él en forma de pájaro o humo, a través de las escaleras custodiadas por Seth. Otra versión es que el mundo de Osiris estaría en Poniente, lugar por el que muere el sol cada noche. De ahí la necesidad de situar los enterramientos a la orilla oeste del río. El difunto se introduciría en este mundo acompañado por Anubis, dios de la momificación, que aparecen en la sala. El primer paso sería la confesión negativa, en la que el muerto decía no haber cometido ningún pecado. Posteriormente se colocaba el corazón del muerto en uno de los 2 platillos de la balanza central, y en el siguiente la figura de la diosa Mat, diosa de la armonía y de la justicia. En esta sala también se encuentran Tot, que actúa como escriba, Osiris, presidiendo el juicio, que es acompañado por Netfis e Isis. Si el juicio era favorable, se convertía en un bienaventurado, y su cuerpo se reunía con su Ka. Si no, su alma erraría por toda la eternidad o sería devorado por la terrible criatura, la diosa Amit, que le condenaba al olvido. De esta manera la muerte estaba entendida como un futuro renacer, por eso se introducían ofrendas tanto en los baños de la momia, en los sarcófagos y en las tumbas. El muerto, al renacer, necesitaría de alimentos para su Ka y sus objetos personales para vivir en el más allá, junto con diferentes sirvientes, pues quería mantener su postura. Son los subsepti. Por supuesto, también es habitual encontrar amuletos protectores del cuerpo, como el escarabeo, para asegurarse la salvación en el juicio, o diferentes animales. ¿Por qué aparecen también animales momificados en las tumbas y cuál es su significado? La momificación de los animales se podía llevar a cabo por diferentes razones. Algunos, como los bueyes, patos o gansos,
estaban destinados a servir de alimento en el camino hacia el otro mundo. En otros casos, se concebían como una ofrenda a un dios cuya imagen se asociaba a un animal en cuestión, como los cocodrilos, que eran sagrados para el dios Sobek, los gatos eran para Bastet, la diosa del placer sensual, o los ibis y los babuinos lo eran para Tot, el dios de la sabiduría. Estos animales momificados fueron adquiridos y ofrecidos por los peregrinos a los templos dedicados a estos dioses. Por último, están las momias de las mascotas, que se colocaban en las tumbas para acompañar al difunto en su camino al más allá. Las mascotas de los antiguos egipcios eran básicamente tres: perros, gatos y monos. Para los egipcios, el perro ya era el mejor amigo del hombre, el compañero más fiel en la casa y también el mejor camarada en la caza, extendiéndose en el Bajo Egipto. El perro domesticado entraba en la casa y caminaba libremente por toda ella, acomodándose bajo las sillas para comer, dormir o descansar cerca de sus cuidadores. De hecho, nos han llegado imágenes en las que aparecen perros ornados con bellos collares y finas correas que sostienen sus dueños, o que están atados a un árbol, aunque resulta curioso que no aparezca el amo acariciando a su mascota o jugando con ella. El gato fue domesticado a partir del Imperio Medio, desde 2040 a.C. Este felino era un eficaz cazador de animales poco deseados en hogares y graneros como los ratones. Por ello se ganó el afecto y la simpatía de los campesinos y se convirtió en un huésped más allá de la casa. Los gatos también se situaban a los pies de los amos, aunque podría ser a regañadientes. El gato, a partir del Imperio Medio, en 1552 a.C., se convirtió en la mascota favorita de algunos miembros de la realeza, como el príncipe Tutmosis, que mandó elaborar un magnífico sarcófago de piedra con bellos relieves e inscripciones para su querida gata Tanit. También el mono y el babuino eran criados como animales domésticos. En el repertorio decorativo de tumbas los encontramos trepándose a las palmeras e higueras para ayudar a recolectar los frutos que estaban más altos. Desde el Imperio Antiguo, el mono consiguió el afecto del hombre y tuvo acceso a la casa, donde convivía con el perro y el resto de animales domésticos, ya que entretenía a la gente. Las mascotas recibían toda clase de cuidados durante su vida y cuando morían eran esmeradamente momificadas. Terminado el proceso, la mascota embalsamada se colocaba dentro de un ataúd o de un sarcófago y se enterraba cerca de quienes habían sido sus dueños. Dado el coste del embalsamiento era considerable, el hecho de que una mascota fuera momificada indicaba que había sido extremadamente importante para su propietario. El apego y el cariño que los egipcios demostraron hacia sus animales domésticos no solo los llevó a representarlos en multitud de circunstancias y lugares, sino también a enterrarlas en sus propias tumbas, llegando a introducir al animal momificado dentro del sarcófago del amo. Hay que nombrar también a los escarabajos, los cuales se podían llegar a momificar y tenían su significado relacionado con la muerte. Los sacerdotes observaron que los escarabajos peloteros desaparecían bajo tierra y otros nuevos surgían de pronto de esas bolas. Por eso los identificaron con Yepri o Kepera, el que llegó a ser el dios Sol que se creó a sí mismo, que renace cada día y que representa la vida eterna. Pensaban que así como el escarabajo hacía rodar las bolas de estiércol, de igual modo el dios Yepri movía el disco solar a través del cielo y cuando el sol desaparecía, él lo renovaba trayéndolo de nuevo cada mañana desde el mundo subterráneo. Por consiguiente, para los egipcios, el escarabajo representaba la resurrección, la virilidad, la sabiduría y la constante renovación de la vida. Elaboraron millones de ellos a base de los materiales más diversos, entre los que abundaban piedras preciosas como el lapislázuli, la turquesa o la amatista, llegando a materiales más pobres asequibles para la gente menos pudiente. Era frecuente encontrarlos tallados en piedra verde o azulada o recubiertas de esmaltes de esos colores. La razón es que el azul simboliza el río Nilo y el verde el crecimiento, la resurrección, la salud y la fertilidad. Aunque su uso no se generalizó hasta la dinastía XII, se trata de uno de los amuletos más antiguos del mundo, puesto que el escarabajo comenzó a ser considerado una divinidad hace más de 4.500 años. En ocasiones los faraones los utilizaban para conmemorar algún hecho histórico y en estos casos eran de tamaño apreciable. Iban acompañadas de detalladas inscripciones que dejaban constancia del acontecimiento, fuera un matrimonio, una coronación, una cacería o cualquier otra celebración. Este tipo de escarabajos eran luego distribuidos entre personajes destacados o monarcas de otros países, como un modo de informar y dejar constancia. Los egipcios creían que estos amuletos, llamados escarabeos, eran fuente de vida y poder para su portador, al que protegían contra el mar
contra el mal, pero también acompañaban a los muertos en su viaje al más allá. Quien lo portara en la muerte alcanzaría la vida eterna. Los investigadores del siglo XIX, cuando se mataban en forma de animales, solían dejarlo de lado, pues lo consideraban como objeto de estudio no de curiosos. Estos son las causas principales de la desaparición de tantas tumbas. Tenemos el caso de las momias de los gatos que eran pulverizados y vendidos como abono de los países europeos. También existe una serie de figuras que podemos estudiar a través de los restos de rayos X y de contactos ESA. Algunos tratamientos de momias eran realmente impresionantes por la cantidad de animales encontrados, como el de Basti dedicado a Elsa Bastet, y se estima que existían unas 300.000 momias de gato. En Saqqara, dedicado a todo, se encontró alrededor de 1.000.000 de momias de ibis y babuinos. La primera modificación de león se encontró en el año 2001 en el sur del Cairo, concretamente en la tumba de Mahia. Aunque el león era considerado un animal sagrado y relacionado con el poder del faraón, y por las pruebas de este león fue criado en cautividad y murió de formas naturales. Saqqara fue una de las necrópolis de animales que se encontró en una serie de galerías subterráneas, aliadas en el siglo XIX. En el interior se descubrieron en torno a los 8.000 momias de caninos, entre ellos perros, chacales, zorros y hienas. No solamente perros, sino también otros animales como gatos, halcones y otros animales. Pero el resto de todas estas momias están en un proceso muy deficiente, es decir, que muchos están en descomposición. Estas figuras eran utilizadas como exvotos y ofrendas ante los diversos dioses, en este caso a dios Anubis. Los recientes estudios que han realizado las momias han demostrado que las momias tenían edades tempranas, incluso eran animales recién nacidos, por lo que esto se piensa la existencia de un centro de cría para esa actividad. Además, tenemos que señalar el todo de Apsis, enterrados a Rapelli. Su importancia religiosa aumentó drásticamente desde el mediados del siglo VII en adelante. Las largas galerías fueron talladas en la meseta del desierto del norte de Saqqara para recibir a millones de halcones modificados, ibis y babuinos. Las madres de los dos Apsis fueron enterrados en la misma zona. Los grandes recintos fueron dedicados al culto de estos animales, acompañados de los restos de asentamientos para sacerdotes y otros personajes, principalmente en la atenta dinastía y el periodo otomano. Bagasti siempre se ha dicho que los antiguos egipcios adoraban a los gatos, llegando incluso a divinizarlos y enterrarlos en extensas necrópolis. Uno de los casos más llamativos y curiosos es de la gatita Mait, mascota del príncipe Tutmosis, hijo de Amenofis III, quien preparó para sus mascotas un sarcófago de piedra que fue enterrado en la necrópolis de Memphis. En dicho sarcófago podemos ver la gatita que se convierte en Osiris. Este sarcófago contiene incluso las figuras mágicas dedicadas a sustituir al difunto de las tallas del otro mundo, aunque con cabeza de gato. También se han encontrado momias de gatos en las catacumbas de Saqqara y Berhad, aunque en su mayoría fueron saqueadas en el siglo XIX para explorarlas a Europa occidental y usarlas como fertilizante. En la tumba de el cementerio asociado a la ciudad de Ansur dedicado a Tot estaba rotado de babuinos e ibis modificados. Solo las momias de ibis se estiman entre unos 4.000 tumbas de Dehi y Hei. La tumba de Dehi en Dramhu en Sna se convirtió en la época tardía en un cementerio de momias de ibis. Tal vez, dedicado al nombre de su propietario, la tumba se convirtió muchos años después en un santuario del dios Tot, y como consecuencia en un depósito de ofrendas en su honor, entre las que se encontraban aves. Una serie de grafitis escritos en tinta sobre las paredes interiores recogen los nombres de algunos de los sacerdotes y devotos de esta práctica, aunque el número bien se podía duplicar. En Ensa había un cementerio de momias de peces modificadas. También en la tumba de Tutankamón se encuentra una momia de patos como comida para el faraón en el próximo mundo, ya que el pato era uno de los platos favoritos del faraón. La cocodrila adulta fue modificada usando trozos de madera de lirio, tallados en plata y cuerda. No obstante, la experta explica que porque existía una serie de decenas de pequeños cuerpos de animales dentro de la cocodrila, e incluso 47 piezas de momias eran hijas propias de la mayor. Los restos de animales portadores fueron localizados por egiptólogos en el desierto de Al-Fum, al sur del Cairo. El segundo caso es conocido en el mundo del cocodrilo modificado, que conservaba un gran número de cuerpos de crías. En el 2010, en el Museo Británico también revela detalles sobre la vida, la muerte y la última comida, una vaca cuyos restos aún seguían en el estómago de la cocodrila madre, con 20 crías en su estómago. Los escritos van a ser unas culturas más desarrolladas en todos los sentidos, por lo que la muerte va a ser unos factores muy importantes. Vinculados a diversos dioses y tradiciones que van a tener por todo el valle del río Nilo, como eran los enterramientos, en la arena del río, con un tipo de ajuar o otro dependiendo de la importancia de la sociedad.
Estos cadáveres en muchas ocasiones se quedaban intactos porque se producía un proceso de momificación natural. Pero solo los egipcios con mayor poder adquisitivo podían encargar esta momificación, ya que era un proceso muy costoso y largo que podía durar incluso 7 meses. Todo se iniciaba 2 o 3 días después de la muerte. El cuerpo era llevado a los embalsamadores, quienes trabajaban a las orillas del río Nilo, ya que necesitaban agua en abundancia. El proceso de momificación constaba de los siguientes puntos. El cuerpo era abierto por el lado izquierdo y se extraía todos los órganos excepto el corazón, ya que era el órgano que servía a la otra vida. El cuerpo se llenaba de así, perfumes y otros materiales que servían para absorber la humedad del cuerpo. Se cubría el cuerpo con atrón para evitar la putrefacción. Se añadía al cuerpo una serie de perfumes y aceites que servían para no agrietar el cuerpo, y posteriormente se cubría con una serie de telas de seda o lino. Esto se repetía 5 veces con diferentes materiales, por lo que cada capa se colocaba distintos amuletos que ayudaban de más allá, y finalmente situaba la máscara de Oniris en el cuerpo del muerto. Los amuletos eran de muy pequeño tamaño, que daban suerte y protegían de más allá. Todo esto aparece desarrollado en el libro de los muertos, anteriormente en el texto de las pirámides. Las herramientas que usaban eran de piedra, con todo tipo de cuchillos, ganchos, etc. También se utilizaban una serie de cajas canópicas para depositar los órganos más importantes del difunto. Cuando se terminaba la momificación, la momia era colocada en un sarcófago con una primera caja de arcilla o junco. Una segunda se realizaba con madera que tenía la forma de la momia que iba a colocar y pintaba el retrato de la persona. La tapa del sarcófago se decoraba con símbolos de diferentes divinidades. El interior estaba ricamente decorado con todo tipo de dibujos y símbolos, que nos llevaban el más allá, que ayudaba al muerto a llegar a la otra vida, y siempre representaba un papiro de hilo de los muertos. Por un lado tenemos la modificación de las mascotas queridas por la familia, que a veces se enterraban en la misma tumba que los dueños, para los cuales se elaboraban pequeños sarcófagos especiales, y en otras ocasiones se introducían animales secados en el propio sarcófago de su dueño. Otro tipo de momificación es el que se hacía con los animales sagrados en los templos, que eran representados vivos de determinados dioses en la tierra, por lo que eran tratados de diversas formas y dignidad. También tenemos aquellas momias de los animales que eran usados como pequeños amuletos u ofrendas religiosas de los dioses, por lo que se produce un importante negocio de compra y venta de animales disecados. Por último tenemos la momificación de trozos de animales disecados, que se ponían en las tumbas con el objetivo de ser alimento para el individuo del más allá. El proceso era muy parecido al que se daba a cabo los animales, ya que se realizaban los mismos pasos exceptuando que los animales no se utilizaba la máscara y en algunas ocasiones no se obtenían los órganos interiores. En el Imperio Nuevo encontramos el escarabajo del corazón, que se colocaba sobre el pecho de la momia, incrustado en el pectoral o simplemente colocado en el cuello mediante una cadena. Su misión era proteger el corazón del muerto, al ser pesado contra la pluma del verdadero juicio final, que se tenía lugar ante Osiris. Ya terminado el proceso de momificación, el cuerpo era trasladado a la tumba donde iba a reposar hasta encerrarse la otra vida. Estas costumbres van a ser de grandes dimensiones, ya que van a estar llenas de trampas y maleficios. Para impedir el saqueo, en el interior tenemos que señalar la cámara funeraria, donde se encontraba el sarcófago donde estaba la momia, y rodeado de un séquito de pertenencias que le ayudaban en la otra vida, que podía ser de mayor o menor importancia, dependiendo del grado de la sociedad, por lo que podía ayudarle en el más allá. Se conservan momias de lugares diferentes, de diversas culturas y de distintos momentos históricos. En algunos lugares, la momificación se da por la situación climática, como es el caso de la momia de Galera, encontrada en la provincia de Granada y datada en el 1400 a.C., edad del bronce. Pero también se dan por motivos culturales, destacando aquí las momias egipcias y preincaicas. Seguramente las momificaciones más famosas sean las egipcias. Se dan entre el siglo XI y IV a.C., y su mayor característica es su vendaje. En el mundo preincaico nos encontramos con diferentes ritos de momificación. Así destacamos 2 culturas, la Chinchorro y la Paracas. Las momias de la cultura Chinchorro son las más antiguas del mundo. Están datadas entre el 7000 y 1100 a.C. Se hallan en Atacama, Chile, y son momias negras y rojas, dependiendo de la cronología y tratado del cadáver. La sociedad Chinchorro era sedentaria y pesquera, y con la momificación perpetuaron un hecho visto en sus antepasados durante milenios. Luego, también es importante la cultura Paracas. La cultura Paracas
se sitúa al sur del Perú y nos encontramos momias más tardías que las vistas en Atacama. Estas datan del 700 a.C. al 200 después de Cristo. En este caso, los cuerpos eran enterrados en pozos, envueltos con telas y en posición fetal. Además, iban acompañados por un ajuar funerario. Dependiendo de la clase social del difunto, este ajuar sería más o menos lujoso. Visto todo esto, nos atrevemos a decir que ha sido siempre importante en las distintas culturas, sean estas contemporáneas o no, tener presente a las personas difuntas. Esto nos indicaría la existencia de un pensamiento acerca del más allá muy desarrollado y arraigado en las civilizaciones. La creencia en el más allá explicaría el fenómeno de las momificaciones en diferentes partes del mundo, pero también cabe mencionar que la momificación de los animales es un hecho que únicamente hemos visto en Egipto. La conclusión que sacamos acerca de las momificaciones de animales en Egipto es que este hecho puede deberse a varias razones diferentes. El motivo más importante de todos será seguramente la creencia de que ciertos animales eran divinos y el difunto, por tanto, quería ir acompañado por ellos a su viaje al más allá. Otra razón podría ser que el difunto quisiera ser enterrado con su mascota, simplemente porque la tenía mucho cariño. Y por último, nos hallaríamos ante motivos más concretos y específicos. Por ejemplo, una persona podía ser enterrada con un animal que le gustaba mucho en vida comer.